Nuestra Constitución vive un tiempo de continuas referencias a la monarquía, instituciones, cohesión territorial y lengua. Cuestionada desde el Gobierno ante el rechazo de buena parte del arco parlamentario, hoy la Carta Magna cumple 42 años. Los actos se han celebrado por primera vez en el exterior del Congreso de los Diputados, blindado para la ocasión. Día de símbolos que ilustra esta enorme bandera que han desplegado en la Plaza de Colón de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este 6 de diciembre, Día de la Constitución, la presidenta del Congreso ha pedido que la Carta Magna no se convierta en una causa partidista. Mucho se ha hablado hoy de convivencia, de diálogo. Madrid, Benjamín López. Sí, se ha hablado mucho de eso, también de la necesidad de defender la Constitución, lo ha hecho nuestro presidente Fernández Mañueco, y hemos escuchado un alegato para que se reconozca la legitimidad de todas las opciones políticas presentes en la Cámara. Lo ha hecho la presidenta Meritxell Batet. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Ninguna de ellas merece la descalificación. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro. La inmensa mayoría de los españoles, esa gran mayoría silenciosa que respalda, que quiere, que defiende, que respeta y que valora esa herencia que hemos recibido, que es la Constitución de 1978, no seamos capaces de defenderla. Menos contagios, 369 y menos muertes, 24 este domingo. A 3 semanas para las fiestas navideñas, muchos de los que vienen del extranjero van a tener que contar con hacerse una PCR. Un extra que puede costar hasta 200 euros. Algunos desconocen si será su caso porque esa lista negra de países a los que se les pide no se actualiza hasta el próximo 13 de diciembre. Por lo tanto, algunos estamos todavía expectantes para saber si la necesitamos. Es una incertidumbre muy grande y una preocupación porque tienes que estar calculando el tiempo de llegada a España, que te den los resultados en ese tiempo. Dato preocupante, las agresiones de hijos a padres han aumentado un 25% en la comunidad. Casos de violencia física y de maltrato psicológico como el que sufrió esta madre. Yo llegué a sentirme maltratada psicológicamente porque es que yo no hacía nada para que él tuviera la actitud conmigo de rechazo, de no querer saber nada de nosotros, de nunca estar en casa. Las restricciones de movilidad, el desplome del turismo en consecuencia, han hecho que desde marzo 11 hoteles cuelguen el cartel de Se Vende en Castilla y León. 7 a la venta en toda la comunidad. Este, en Mansilla de las Mulas, en León, tiene 12 habitaciones y un precio de 600.000 euros. Seguimos con frío, pero no tanto. Las temperaturas han subido un poco y lo seguirán haciendo. La cota también lo hará con precipitaciones en forma ya de lluvia. Así que las nevadas se van a quedar en las cumbres. Hoy se celebran los actos por el Día de la Constitución Española con un telón de fondo de modificaciones a esa Carta Magna del 78. En esa celebración, este año por la pandemia a las puertas del Congreso, la presidenta de la Cámara ha pedido no convertir la norma en bandera, alejarla del partidismo. Volvemos en directo a Madrid. Benjamín López. Sí, la verdad es que ha sido un acto muy atípico, muy diferente al de otros años. Se ha celebrado aquí en la calle, no en el interior, en el hemiciclo. Ha sido además muy breve y con una escasa asistencia de personas, unas 200. Batet, abogado, por eso que decías, y también ha hecho un llamamiento para aceptar a todas las fuerzas políticas de la Cámara como legítimas. Hemos escuchado ese alegato por parte de la presidenta, que también ha tenido unas palabras de agradecimiento y recuerdo para los héroes de la pandemia. Los policías, las fuerzas de seguridad, el ejército, las ONGs y de forma especial los sanitarios. Para todos ellos también ha tenido un recuerdo en su discurso de apenas 15 minutos. Un acto muy diferente en la calle y muy breve, de apenas 15 minutos, protagonizado por un discurso de la presidenta de la Cámara
en el que ha recordado y agradecido de manera muy especial a los que han estado en primera línea de la pandemia, policías, militares, ONGs y sobre todo sanitarios. Gracias por ir más allá de lo que exige la profesionalidad, por la compañía y las palabras de consuelo, por las manos apretadas y las caricias repartidas. Batet ha tenido tiempo también para hacer un guiño a la figura del monarca. Hace pocas semanas, Su Majestad el Rey nos convocó a un gran esfuerzo colectivo de entendimiento y concordia. Y ha ensalzado la Constitución, la mejor de nuestra historia. Ha dicho que no debe ser patrimonio de nadie. Además, ha hecho un alegato por aceptar como legítimas todas las opciones políticas presentes en la Cámara. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Ninguna de ellas merece la descalificación. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos. Lo cierto es que algunas de esas opciones no han estado hoy en el homenaje a la Constitución. De la mayoría que aprobó los presupuestos esta semana han faltado Esquerra, Bildu, el PNV y Junts per Cat. Y entre los representantes políticos, opiniones dispares, mientras que el Gobierno y los partidos conservadores apelan al cumplimiento de la Carta Magna y la señalan como un apoyo frente a la pandemia, otros, como Unidas Podemos, dicen que la democracia de nuestro país está bajo asedio. Pedirle desde el Gobierno a todos los actores políticos que celebremos este día, que cumplamos todos los días del año, del primero al último de los artículos de nuestra Constitución. La Constitución no es un problema, es la solución a los problemas que algunos quieren crear en España. El aniversario de nuestra Carta Magna, precisamente en el año en que más peligro la están poniendo aquellos que deberían estarla defendiendo. La Constitución española está bajo asedio, nada más y nada menos que por 2/5 de esta Cámara. A esa celebración ha asistido el presidente de la Junta, que ha criticado a quienes cuestionan el sistema autonómico y atacan a las instituciones. Mañueco también ha hablado de mejorar nuestra Constitución. Benjamín López, ¿qué ha dicho? Sí, el presidente ha referido a la necesidad de defender la Carta Magna, que está respaldada, según ha dicho, por una mayoría silenciosa de los españoles, y ha hablado también de la posibilidad de mejorarla, pero siempre guardando el mismo consenso que hubo en el 78 a la hora de aprobarlo. Uno de los problemas que puede tener en estos momentos la Constitución es que la inmensa mayoría de los españoles, esa gran mayoría silenciosa que respalda, que quiere, que defiende, que respeta y que valora esa herencia que hemos recibido, que es la Constitución de 1978, no seamos capaces de defenderla. La tenemos que conservar y la podemos mejorar, y se ha mejorado a lo largo de nuestra historia, pero se tiene que afrontar, desde luego, con el mismo espíritu de consenso entre diferentes con el que se hizo la Constitución española, y también con la misma mayoría, el mismo respaldo con el que se elaboró, aprobó y ratificó por el pueblo español. El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido de las pocas instituciones que han mantenido acto oficial por la Constitución española. Allí, un diputado de UCD, durante la legislatura constituyente del 78, ha hablado sobre el espíritu de la Ley de Leyes. Manuel Ángel Fernández Arias le ha recordado a la clase política actual que el consenso no solo es deseable, sino un principio fundamental en la Constitución. Las personas físicas y jurídicas todavía continúa vigente, lo que demuestra que las leyes aprobadas por amplio consenso tienen vida, y las que no son aprobadas nacen muertas o tienen una vida muy corta. Un centenar de personas han participado hoy también en León en un acto de Vox para defender la vigencia de la Constitución. Lo hacen, dicen, ante la amenaza que supone el Estado totalitario que intenta imponer la izquierda radical. Han defendido una reforma constitucional que acabe con el estado de las autonomías, que provoca que haya, dicen, 18 gobiernos diferentes. Hoy todos esos pilares están... Y concentración también en Valladolid. En este caso, un grupo de personas se han concentrado en favor de la Tercera República.
Desciende el número de contagios y de muertes en Castilla y León en las últimas 24 horas respecto a ayer. Hoy se contabilizan 369 positivos. Ya hemos superado, por cierto, la barrera de los 130.000. En cuanto al dato de fallecidos, 24 personas han perdido la vida en nuestra comunidad, 23 en hospitales y una en residencias. Entre los vencedores de esta pandemia, hoy conocemos la historia de Domingo. Ha vencido al virus con 94 años. Domingo cumplirá en marzo 95 años, una vida de largo recorrido a la que ahora suma haber pasado la COVID. Entre agosto y septiembre estuvo casi 20 días ingresado. Me llevaron de casa y no supe dónde me llevaron y estuve un mes en un sitio que me han dicho que era en el clínico. No tiene un recuerdo claro de su paso por el hospital, pero sí es consciente de que es todo un mérito haber superado un virus pandémico. Pensaba en lo malo. A ver qué pasaría. Acoger a tantas personas en el mundo como al parecer las ha cogido. Con la misma tranquilidad que llegó allí, se tomó la noticia de su recuperación y el alta para volver a casa. Me parece que vamos a marchar a su pueblo. Y me cogieron en la DKV, pues ahora ya voy más contento que vine, que no sabía para dónde me traían. Recuperado del golpe, sigue con sus rutinas, se abriga con ciencia para su paseo diario. Le duele un poco un pie, nos cuenta, así que echa mano de esta ayuda extra que no le convence demasiado. Yo con el carricoche que no lo puedo ver. Y se pone una mascarilla que es, dice, un enredo más de este tiempo. Algunas veces voy a salir y no me acuerdo de que tengo que ponerla. Lo que no se le olvida es que el 16 de septiembre son las fiestas de su pueblo, Villaseco del Pan, el día de Santa Eufemia, que piensa celebrar con más ganas que nunca. Ya hay resultados de los test que se hicieron ayer en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. 13 positivos entre las más de 600 pruebas, lo que supone una incidencia de más del 2%. El alcalde ha ampliado el cribado a las pedanías. Todas las personas que residan allí pueden realizarse la prueba de antígenos durante la jornada de hoy. Casi 2.500 sanitarios se han contagiado de COVID en los últimos 7 días. Este dato contrasta con el total de 88.000 que sufren coronavirus en nuestro país. Según afirma el Consejo General de Médicos, España tiene uno de los peores datos a nivel mundial. Desde esta institución piden la destitución, además, de Fernando Simón. En menos de 3 semanas celebramos la Navidad y los españoles que viven en el extranjero, según el país del que procedan, van a tener que venir con una PCR negativa hecha 72 horas antes de aterrizar. Esta lista negra se actualiza el 13 de diciembre, así que los que lleguen más tarde están todavía esperando con el precio y con las dificultades que esto conlleva. Carlos viajará desde América Central a España en unas semanas. El Salvador es uno de los países que por ahora no necesitan una PCR para viajar a España. Pero esa lista se actualiza cada 15 días y allí, en El Salvador, nos dice, solo hay 3 laboratorios autorizados para hacer estas pruebas. Por lo tanto, algunos estamos todavía expectantes para saber si las necesitamos. India lo está gestionando bastante bien el hecho de la realización de los PCR. Su precio está regulado por el gobierno y cuesta alrededor de 25 euros. El Aeropuerto Internacional de Bruselas, el aeropuerto de Zaventem, está realizando pruebas PCR masivas en sus instalaciones. El precio 65 euros, un poco más tienen que rascarse el bolsillo en Reino Unido, donde conseguir algo más barato se complica. Una cadena de farmacias muy popular aquí, en Reino Unido, que ya tiene en Londres todo absolutamente reservado hasta el 28 de diciembre. La lista negra de los países en los que los viajeros deben aportar PCR se renueva el 13 de diciembre. Es una incertidumbre muy grande y una preocupación porque tienes que estar calculando el tiempo de llegada a España, que te den los resultados en ese tiempo. Así que aquellos que vuelan más tarde de esa fecha están a la espera y aún no tienen claro si conseguirán un test que les permita volver a casa por Navidad. La tularemia se cebó en 2019 con provincias como Palencia, sobre todo en Paredes y en Villarramiel. Se confirmaron 76 casos. Esta enfermedad proviene de los topillos que, además de causar problemas sanitarios, arrasaron buena parte de las cosechas. Los más afectados fueron agricultores, jubilados y jardineros.
Ahora la bacteria de la tularemia se está extendiendo en España. Los primeros casos en personas se detectaron en 1997. Desde entonces la enfermedad se ha ido estableciendo en España y en los últimos 23 años se han confirmado más de 1000 casos en humanos. La tularemia ha golpeado con fuerza especialmente al medio rural en los últimos años y ahora se está extendiendo. ¿Cuál puede ser el motivo? En los años que ha habido mucha plaga de topillo ha aumentado el número de infectados de tularemia. Yo creo que lo que hay que hacer es un control primario de este tipo de enfermedades. El paciente que tiene que ingresar, el paciente que se infecta, siempre es un fracaso de la prevención. Concienciar a los agricultores, jardineros, trabajadores, cazadores, de que se pongan guantes cuando manipulen las piezas. Es una enfermedad que, si bien no suele ser mortal, sí que ocasiona graves molestias. Yo he visto algunos casos de ganglios en las ingles por picaduras o por contagios de los pies, y en las manos ganglios axilares del tamaño de un huevo de gallina. ¿Cómo podemos evitar contraer la enfermedad? Que tenga animales también, evitar las garrapatas, llevar calzado apropiado para evitar la picadura de garrapata. Especial precaución también se debe tener al consumir carne de caza. Ponerse guantes y luego cocinarla de manera precisa, no hacer cocinados suaves que no acaban con la bacteria. Recomendaciones extensibles a toda la población, pero sobre todo a los agricultores, que son los más expuestos a contraer tularemia, conocida también como la fiebre de los conejos. Aumentan las agresiones de hijos a padres en Castilla y León. Este que van a ver sería el perfil, un chico de 15 años al que normalmente acompaña una adicción. En 2019 se han abierto 168 expedientes a menores por agresiones. Eso es un 25% más que en el año anterior. Hablamos de maltrato físico y también psicológico, como el que sufrió esta madre que van a escuchar. Fue cambiando de actitud, de cada vez estar menos en casa, la casa parecía una pensión. Su hijo era mayor de edad cuando empezaron las tensiones. Yo llegué a sentirme maltratada psicológicamente, porque es que yo no hacía nada para que él tuviera la actitud conmigo de rechazo, de no querer saber nada de nosotros. Fue la adicción al juego la que truncó la relación familiar. Me llamaba egoísta, que no pensaba más que en el dinero. Por detrás me había puesto pues de 40.000 maneras. Eso está muy claro, porque él estaba totalmente enfermo. Se lo ocultó a su madre año y medio, en el que llegó a endeudarse con el banco. Yo veía que le estaba perdiendo, que mi hijo se me iba de las manos. Hasta que acudieron a la Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid. Mucho sentimiento de culpa, porque me pensaba que era yo la culpable, que yo había fallado en educarle y le había yo llevado a generar esta adicción. Ella pasó una depresión y juntos estuvieron trabajando 4 años. Con muchas terapias, con mucho diálogo, con apoyo psicológico, con mucha paciencia y mucho cariño. Consiguieron encauzar sus vidas. Con la buena actitud y la buena predisposición que han tenido a rehabilitarse y a salir de donde estaba, eso compensa, te vacía la mochila. Hoy escuchamos a esta madre. He recuperado al hijo que había perdido, incluso mejor. Cómo afronta el presente, orgullosa. Un hombre de 64 años ha perdido la vida esta noche tras caer a un foso de agua de una lavandería industrial de venta de baños en Palencia. Todavía, Alba Míguez, no se tiene muy claro qué es lo que ha podido suceder. Sí, el hombre caía anoche a un foso completamente lleno de agua de esta lavandería industrial de venta de baños. Ese foso apenas tiene profundidad, por lo que se cree que pudo haberse golpeado la cabeza y perdido el conocimiento antes de caer, y eso le impidió salir. El hombre trabajaba para una empresa de transportes, pero todavía son muchas las incógnitas en torno a lo sucedido. La Guardia Civil investiga por qué vino a esas horas, si la empresa estaba cerrada y por qué estaba en la zona de la ropa sucia. Una de las hipótesis que se baraja es que vino a cargar el camión para salir hoy temprano de viaje. Gracias, Alba. En Soria, en un año, han desaparecido 7 sucursales bancarias. Vuelve esa provincia a niveles de los años 60. Hay muchos municipios donde los vecinos tienen que desplazarse para disponer de dinero en efectivo. Es el caso de Torrubia de Soria. Sergio Recio, ¿qué tienen que hacer allí para sacar dinero estos vecinos?
Los habitantes de Torrubias deben desplazarse al menos hasta Almenar, otro municipio que está a unos 12 kilómetros, para poder sacar dinero de un cajero, aunque en realidad la mayoría de las gestiones bancarias las deben realizar sus hijos al tratarse de una población envejecida, y eso lo hacen en Soria capital. Este gesto tan habitual para la retirada de efectivo no lo verán en Torrubias de Soria. La localidad no cuenta con ninguna oficina bancaria ni tampoco con cajeros. ¿Tú crees que va a haber un banco en un pueblo de estos? Eso es soñar despierto. Problema gordo, pero como cada día dejan lo rural peor, pues así estamos. Suelen ir a Almenar, a la caja rural de Soria. Una sucursal para la que hay que recorrer 12 kilómetros. Con la población envejecida, deben buscar la ayuda de sus hijos y familiares para contar con estos servicios. Son los chicos los que lo sacan. Van a Soria. Está cerca todos los días. Hay que moverse porque esto es una especie de, bueno, podríamos decir como de abandono. Según datos del Banco de España, en la última década se han cerrado 50 oficinas bancarias en la provincia, un tercio de las actuales. En muchos pueblos que había entidades bancarias están cerrando. En Gómara había 5 o 6 entidades bancarias y ahora no quedan más que 2. En Almenar hubo hasta 3, hoy no queda más que 1. 151 municipios de Soria, de un total de 183, no disponen de una oficina bancaria. Son 8 de cada 10 cuyos habitantes deben viajar para poder tener dinero en sus carteras. La compañía de autobuses Alsa iba a reducir los viajes diarios entre Soria y Madrid a 3 a la semana. Pues bien, han dado marcha atrás y vuelve a haber disponibilidad diaria de este servicio. Ahora la incertidumbre está en saber si va a ser temporal o si van a mantener definitivamente el transporte diario en la capital soriana. Yo creo que prácticamente ha sido solo esta semana pasada y la verdad es que los viajeros que hay a Madrid, no a Madrid en concreto, a todos los sitios son cada vez menos, dadas las restricciones de movilidad. Yo creo que han rectificado. No puede ser que, tal y como alega la compañía, con un 80% de reducción, que supondría pues aproximadamente dejarlo como estaba, en 2 viajes al día, lo convirtieran en 3 días a la semana con 2 servicios esos 3 días. El rey don Juan Carlos ha pedido a Hacienda regularizar su situación fiscal. Así lo publica hoy El País. El escrito se refiere al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. Esto ocurre 4 meses después de la marcha del monarca de España a Emiratos Árabes. En el escrito, el abogado pide, entre otras cuestiones, saber cuál es el importe que tiene que pagar su cliente. Desde Castilla y León, el presidente de la Junta defendía hoy a la monarquía. La institución monárquica ha estado a la altura de lo que necesita nuestro país y la institución monárquica ha sido sinónimo de unidad de la nación española, de respeto a la diversidad y a la pluralidad de las comunidades autónomas y nacionalidades de nuestro país. Y tengo que insistir en la figura esencial en estos momentos del rey Felipe VI. La Comisión Europea y Reino Unido siguen intentando cerrar un acuerdo comercial en Bruselas. A pesar de todas las fechas pospuestas hasta el momento, el 31 de diciembre de 2020 es el límite definitivo para el Brexit. Los negociadores pretenden recuperar hoy las conversaciones que quedaron en el aire en la reunión del pasado viernes. Y en Venezuela dan comienzo este domingo las elecciones legislativas. Han sido muchos los ciudadanos que se han acercado a las urnas a pesar de la victoria que ya se autoproclamaron los aliados de su actual presidente, Nicolás Maduro. Los votantes pretenden aminorar el clima de tensión que lleva años instaurado en el país latinoamericano y que ya se ha cobrado el éxodo de millones de venezolanos a causa de la crisis económica. Castilla y León tiene 67 hoteles en venta. Esta cifra ha subido casi un 20% desde que empezara la pandemia. Uno de los más lujosos está en Valladolid. Es un hotel del centro por el que piden 2 millones de euros. En el anuncio no aparece el nombre, pero sí se dice que está abierto y en pleno rendimiento.
Salamanca y León son las provincias de la comunidad donde se venden más hoteles. En el caso de León son 12, además de otro en construcción. Establecimientos en la montaña, en el Camino de Santiago o en la capital, que por diversos motivos han cerrado y buscan ahora nuevo destino. La crisis o el cambio generacional son, nos dicen, los principales detonantes. Este hostal familiar en Mansilla de las Mulas acumula varias de las causas más frecuentes de cierre. A la vera del Camino de Santiago, en octubre del año pasado, notaron que apenas tenían clientes y decidieron cerrar durante el invierno. En marzo, la pandemia les obligó a cancelar las reservas y Ana decidió que era buen momento para jubilarse. Su hijo no tomará el relevo. La hostelería siempre lo voy a tener aquí y siempre la tengo en presente, pero bueno, es por otros campos y por mi madre que descanse y yo. Kilian ha sido parte del negocio familiar desde 1995, pero se ve sobrepasado para hacerse cargo él solo. Por eso prefiere cerrar una etapa de peregrinos, trabajadores de obras públicas cercanas y veraneantes, que casi eran familia, en busca de alguien que relance el establecimiento. De los 17 años que empecé yo aquí con mi padre y mi madre, al final empecé a llevarlo yo de últimas y se va a echar de menos. Lo tasan en 600.000 euros, lejos del más caro de la provincia, el Cortes de León, que supera los 2 millones de euros. Con 111 habitaciones y 8 salones, lleva años cerrado a las afueras de la capital, en la carretera de Asturias, y ha sido objeto de vandalismo. En total, son 12 hoteles en venta, anunciados en el portal de El Idealista, 13 si se cuenta el que quedó a medio hacer en Vega de Valcarce. Está también en el Camino de Santiago. Entre esta ruta y la montaña se reparten gran parte de los establecimientos que buscan nuevas experiencias que albergar. Esta semana se ha declarado Parque Natural a los Sabinares de la Arlanza La Yecla, en la provincia de Burgos. Esta medida va a garantizar la protección del entorno y podría también mejorar la economía de estos pueblos, que ya de por sí son muy turísticos. Pero ¿cómo han acogido esta declaración los vecinos? Noelia Ordóñez, Ura, Burgos. Reciben esta declaración con incertidumbre, pero pensando que será muy positiva para la quincena de pueblos que conforman los Sabinares de la Arlanza y La Yecla, un tesoro medioambiental de 39.000 hectáreas que cada año recibe más y más turistas. Los vecinos creen que aportará economía, pero esperan que se mantengan los recursos naturales. Los Sabinares de la Arlanza y La Yecla es un espacio único en la provincia de Burgos y ahora ha sido declarado Parque Natural. Los pueblos inmersos en este entorno confían en que sea positivo, pero después de tantos años luchando por ello sin conseguir que se publicara en el BOE, ahora les ha pillado por sorpresa. Estamos esperanzados en que sea algo bueno, y lo va a ser, yo creo que lo va a ser, pero hay que todavía darle forma, dotaciones económicas, dotaciones del parque. Estamos protegiendo la naturaleza, pero a ver si esto va a repercutir también en las actividades que nosotros hacemos culturalmente. En la localidad de Retuerta llevan más de 200 años haciendo carbón. Son actividades tradicionales como la caza o la ganadería que esperan que se mantengan. No quieren que se olvide que la declaración se debe al entorno. Yo creo que tenemos que luchar porque además del turismo haya ganadería, los beneficios de los bosques, que no se pierda absolutamente nada de las cosas que teníamos y que se mejoren. Pues me parece un asunto un poco delicado, enfocarlo de la declaración del Parque Natural como esto va a traer turismo y va a traer dinero. Estos pueblos cada año reciben miles de turistas, por lo que esta medida de protección para sus bosques puede ser muy positiva. Pero las aportaciones económicas quieren que lleguen también a los pueblos más pequeños. La guardería del pueblo pues quedará o en Silos o en Covarrubias en algún lado. El centro de interpretación pues también, ¿no? Entonces también que repercutiera en los pueblos pequeños, ¿no? Y a pesar de la incertidumbre, no hay duda de que este paisaje natural merece cualquier reconocimiento. Hace 35 años, Ávila y Segovia entraban en la lista mundial de la UNESCO, esta última con su acueducto romano. Pese al reconocimiento hace más de 3 décadas, Segovia es la única ciudad patrimonio de la humanidad en Castilla y León que no cuenta con un plan de gestión de la ciudad. Nos vamos en directo hasta allí. Natalia Fernández. Así es, Ávila y Salamanca sí que cuentan con ese plan de gestión de la ciudad, pero Segovia aún no, aunque todo hace indicar que será a partir del próximo año, del 2021, cuando cuente con él. Un plan de gestión de la ciudad necesario para poder garantizar esa conservación y protección tanto de la ciudad vieja de Segovia como del acueducto, que como bien decías, tal día como hoy, pero de 1985, la UNESCO decidió incluir dentro de la lista de ciudades patrimonio, entre otras cosas por su belleza y su entorno.
Que destacar de la ciudad de Segovia. Es que destacar una cosa solo, yo destacaría el acueducto, que me parece impresionante siempre que le veo. Naturalmente el Alcázar, la catedral. Qué difícil me lo pones. Pues quizá la iglesia de la Trinidad. Las iglesias románicas. Sin pasar por alto su rica gastronomía. Muy rico, se come muy bien. Ay, el cochinillo y el corderito. O la hospitalidad de su gente. Al principio parece seca, pero luego conociéndoles son majos. Llevo yo en Segovia 52 años. Si hubiera sido mala me hubiera ido. Majísimos, nada más que me vea que soy maja también. Por un poco de todo esto, en diciembre de 1985 la UNESCO decidió incluir a la ciudad vieja de Segovia dentro de su lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, destacando el acueducto romano por el que parece no pasar el tiempo. Una declaración que ahora está de celebración. Que cumplan muchos más, pero que Segovia siga para adelante. Felicidades, muchas gracias por acogernos a todos. Y aunque no se deben decir los deseos al soplar las velas, Segovia pide por un plan de gestión que proteja, gestione y conserve unos bienes con más de 3 décadas de reconocimiento por la UNESCO. Nos vamos, ahora llegan los deportes, nos vemos esta tarde. Adiós.